Durante más de 30 años, un solo hombre sostuvo entre sus manos el destino de millones. En su nombre se construyeron ciudades, se libraron guerras y se extinguieron vidas enteras. Su sombra se extendió desde el Kremlin hasta los rincones más remotos de Eurasia, y aún hoy, su eco resuena en la memoria de un siglo marcado por el miedo y el poder. Nacido en la pobreza de una provincia olvidada del Imperio ruso, Iósif Stalin ascendió hasta lo más alto del poder mundial. Lo hizo no por carisma ni por herencia, sino por una combinación implacable de cálculo, disciplina y desconfianza. Transformó la Unión Soviética en una superpotencia y la convirtió también en una prisión invisible. En este episodio exploraremos cómo un joven revolucionario georgiano se convirtió en el arquitecto de una de las dictaduras más temidas de la historia, cómo su voluntad moldeó el destino de una nación y de todo un siglo, en el que la lealtad era supervivencia y el silencio la única forma de vivir. Iósif Djugashvili nació en 1878 en Gori, una pequeña ciudad de Georgia, cuando aún formaba parte del Imperio ruso. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la violencia y la enfermedad. Su padre, un zapatero alcohólico, lo golpeaba con frecuencia, mientras su madre, una mujer profundamente religiosa, soñaba con verlo convertido en sacerdote. Aquel contraste entre la fe y el castigo forjó en el joven Stalin una visión endurecida del mundo. En el seminario teológico donde fue enviado para estudiar, descubrió el pensamiento marxista. Entre libros prohibidos y noches de discusión clandestina, comenzó a gestarse el revolucionario. Fue expulsado por sus ideas políticas y desde entonces adoptó una vida en la clandestinidad, marcada por la fuga, el exilio y la cárcel. Allí nacería su nueva identidad: Stalin, el hombre de acero. Su ascenso no fue el de un héroe romántico, sino el de un hombre que aprendió a sobrevivir en medio de la traición y la sospecha. En un movimiento político donde la muerte acechaba en cada esquina, Stalin comprendió que el poder no se pedía, se tomaba, y una vez en sus manos, jamás se devolvía. Tras la Revolución de Octubre de 1917, el Imperio ruso se derrumbó y dio paso a una nueva era. En medio del caos de la guerra civil, Stalin se consolidó como un organizador eficaz dentro del partido bolchevique. No era un gran orador como Trotsky, ni un teórico brillante como Lenin, pero sí un ejecutor disciplinado y despiadado. Su lealtad al partido y su habilidad para moverse en las sombras le garantizaron un lugar en el círculo más cercano del poder. Cuando Lenin enfermó a comienzos de la década de 1920, una lucha silenciosa comenzó dentro del Partido Comunista. Stalin, ya designado secretario general, utilizó su cargo para colocar aliados en posiciones estratégicas, controlando información y recursos. Lenin, en sus últimos escritos, advirtió del peligro que representaba ese poder concentrado, pero sus palabras fueron ignoradas o directamente suprimidas después de su muerte en 1924. A partir de ese momento, Stalin desplegó una estrategia paciente y calculada. Aprovechó las divisiones internas entre los líderes bolcheviques, desacreditó a sus rivales y los eliminó uno a uno. La revolución que había prometido libertad y justicia se transformaba, sin que muchos lo percibieran aún, en una dictadura personal. Durante la segunda mitad de los años 20, Stalin consolidó su dominio absoluto sobre el Partido Comunista. La expulsión y posterior asesinato de Trotsky sellaron el destino de la vieja guardia revolucionaria. Con la oposición aniquilada, Stalin lanzó el primer gran proyecto de ingeniería social del siglo XX, los planes quinquenales. Su objetivo era transformar a la Unión Soviética, un país agrícola y atrasado, en una potencia industrial moderna en tiempo récord. Pero esa modernización tuvo un costo humano incalculable. La colectivización forzada de la agricultura provocó hambrunas devastadoras, especialmente en Ucrania, donde millones de personas murieron de inanición en lo que hoy se conoce como el Holodomor. Mientras tanto, las fábricas crecían y el Estado celebraba sus éxitos productivos, ocultando el precio que pagaban los trabajadores y campesinos que sostenían aquella nueva utopía socialista. A comienzos de la década de 1930,
El control de Stalin sobre la Unión Soviética era casi total. La maquinaria del Estado se había convertido en una extensión de su voluntad. Las purgas internas, iniciadas como un intento de eliminar la infiltración contrarrevolucionaria, se transformaron en una herramienta de terror masivo. Millones de personas fueron arrestadas, enviadas a campos de trabajo o ejecutadas bajo falsas acusaciones. El miedo se volvió parte del aire que respiraba cada ciudadano soviético. Mientras tanto, en el exterior, el mundo observaba con mezcla de admiración y horror. Muchos intelectuales occidentales veían en la URSS una alternativa al capitalismo en crisis tras la Gran Depresión, ignorando la magnitud de la represión interna. Stalin había logrado su objetivo: proyectar la imagen de un Estado fuerte, disciplinado y victorioso, mientras mantenía el silencio absoluto sobre los costos humanos de su poder. El régimen de Stalin se sostenía sobre tres pilares fundamentales: el control del partido, la represión estatal y la propaganda. El Partido Comunista se convirtió en el corazón del sistema, una red jerárquica en la que cada nivel respondía directamente a la figura del líder. La policía secreta, conocida como la NKVD, actuaba como brazo ejecutor, eliminando toda disidencia real o imaginaria. Paralelamente, los medios de comunicación y el arte fueron transformados en instrumentos de culto a la personalidad, donde Stalin aparecía como un guía infalible, casi divino. En el ámbito económico y militar, la centralización del poder permitió una movilización sin precedentes. Los planes quinquenales impulsaron una industrialización forzada que fortaleció la capacidad bélica del país. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, la URSS era ya una potencia industrial capaz de enfrentarse a Alemania. Sin embargo, esa misma estructura rígida que garantizaba la eficiencia del Estado también lo hacía dependiente de un solo hombre: Stalin, el eje que mantenía en equilibrio a todo un imperio de miedo. Pocos saben que, en los primeros días de la invasión nazi en 1941, Stalin quedó paralizado. Durante una semana entera, desapareció de la vida pública, refugiado en su dacha a las afueras de Moscú. Creía que su propio círculo interno vendría a arrestarlo por haber confiado en el pacto con Hitler, pero nadie lo hizo. Cuando regresó al Kremlin, retomó el control con una frialdad que asombró incluso a sus colaboradores. A partir de ese momento, dirigiría la guerra con mano de hierro. Otro hecho sorprendente ocurrió al final del conflicto. Mientras Europa celebraba la derrota del nazismo, Stalin ordenaba nuevas purgas dentro del Ejército Rojo, temiendo que los generales victoriosos pudieran volverse demasiado populares. El héroe de la guerra era, al mismo tiempo, prisionero de sus propias paranoias. Y esa dualidad, victoria y miedo, definiría los últimos años de su vida y el destino de toda la Unión Soviética. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emergió como una de las dos grandes superpotencias del planeta. Bajo la dirección de Stalin, el país extendió su influencia sobre Europa del Este, instaurando gobiernos comunistas en Polonia, Hungría, Rumania y otros estados que pasarían a formar el llamado bloque soviético. El telón de acero dividió al mundo en dos sistemas irreconciliables, y la Guerra Fría comenzó no como una guerra de ejércitos, sino de ideologías, propaganda y poder nuclear. Las huellas de su régimen trascendieron generaciones. El modelo político de control absoluto, el miedo como herramienta de cohesión y la idea del líder incuestionable inspiraron a dictaduras en distintos continentes. Incluso después de su muerte en 1953, el espectro de Stalin siguió vivo en la política soviética, en la cultura del silencio y en la desconfianza hacia el poder. La historia del siglo XX no puede entenderse sin la sombra que él proyectó sobre ella. Stalin no fue un accidente histórico, fue el producto de un tiempo en el que la fe en las ideologías sustituyó a la fe en las personas. En una sociedad devastada por guerras, hambre y desigualdad, la promesa de un futuro perfecto justificó el sacrificio de millones. Su figura encarna el peligro de creer que el fin siempre justifica los medios, y de olvidar que detrás de cada número, cada estadística, hay un rostro humano. La historia de Stalin también revela una paradoja. Mientras más temía perder el poder, más dependía de la violencia para conservarlo.
En su intento de construir una sociedad sin clases, creó una jerarquía del miedo. Y ese miedo, transmitido de generación en generación, moldeó el carácter de una nación que aprendió a sobrevivir en silencio. El 5 de marzo de 1953, en su residencia de Kuntsevo, Stalin cayó al suelo tras sufrir una hemorragia cerebral. Sus guardias, temerosos de actuar sin órdenes, lo dejaron tendido durante horas. Aquel hombre que había decidido la vida y la muerte de millones, agonizaba solo, en silencio, bajo el retrato de Lenin que colgaba sobre su cama. Su cuerpo fue embalsamado y expuesto al público, mientras la Unión Soviética entera contenía la respiración ante el fin de una era. Con el tiempo, su figura fue parcialmente condenada por sus sucesores, pero nunca completamente olvidada. En las calles de Rusia aún se levantan monumentos, y en algunos corazones persiste la nostalgia de aquel poder férreo que prometía seguridad a cambio de libertad. La historia no ha terminado de juzgarlo. Cada generación reinterpreta su legado según sus propios miedos y esperanzas. Stalin murió, pero su sombra no. Permanece en cada régimen que antepone la obediencia al pensamiento, en cada sociedad que confunde el orden con la verdad. Su vida nos recuerda que el poder absoluto no necesita de dioses para convertirse en religión. Basta con un hombre, y el miedo suficiente para que nadie se atreva a cuestionarlo.